En esta vida, tal vez el mayor dolor para una mujer no es la dureza del trabajo o la escasez, sino la traición. Es ese momento en que el hombre por el que sacrificaste tu juventud, por quien pusiste toda tu alma para construir su carrera, te da la espalda sin piedad, y te desecha como un objeto viejo para regodearse con una nueva figura. El día que firmé los papeles de divorcio, poniendo fin a mis 10 años de matrimonio, pensé que mi vida se había hundido en un abismo. Pero nunca imaginé que, desde ese mismo abismo del abandono, desde la ruinosa casa de pueblo que él me arrojó como limosna, un secreto trascendental comenzaría a revelarse. Un secreto que cambiaría mi destino para siempre. Aquella mañana, el cielo de Madrid estaba tan gris como mi estado de ánimo. Estaba sentada, inmóvil, en el costoso sofá de diseño de la villa que yo misma había proyectado hasta el último rincón. Frente a mí, sobre la mesa de centro de madera de nogal, yacían los papeles del divorcio. Mi marido, no mi exmarido, Javier, estaba de pie con los brazos cruzados, su mirada fría y desprovista de toda emoción. A su lado, su joven secretaria, Laura, se acurrucaba contra él. Sus ojos brillaban con lágrimas fingidas, pero sus labios no podían ocultar una sonrisa de victoria. Firma ya, dijo Javier con una voz seca y cruel. Es mejor que esto termine rápido. No quiero más complicaciones. Sentí un nudo amargo en la garganta. 10 años. 10 años a su lado. Desde que era un simple ingeniero de construcción sin un euro en el bolsillo hasta convertirse en el director de una gran constructora. Yo había renunciado a mi prometedora carrera como diseñadora de interiores en su apogeo para convertirme en su apoyo en la sombra. Utilicé todos los contactos que mi padre me había dejado para conseguirle sus primeros contratos. Pasé innumerables noches en vela a su lado, perfeccionando planos y buscando financiación por todas partes. Y ahora, cuando él lo tenía todo estatus, dinero, la primera persona a la que desechaba era a mí. ¿Cómo se repartirán nuestros bienes?, pregunté, con la voz temblorosa. No era por codicia, sino para ver hasta dónde podía llegar su crueldad. Javier soltó una risa despectiva. ¿Repartir? ¿Con qué derecho exiges tú nada? Esta villa, la empresa, todo lo he construido yo. Legalmente, es mi patrimonio personal. Tú llevas 10 años en casa sin hacer nada, viviendo de mí. ¿Acaso has ganado un solo céntimo? Mentía. Era una mentira descarada y brutal, pero sabía que discutir era inútil. Lo tenía todo planeado. Aún así dijo, fingiendo generosidad, no soy tan desalmado. Te daré la vieja casa de mis padres en el pueblo. De todos modos, está abandonada. Considéralo el último gesto de afecto que te dedico. La ruinosa casa de sus padres en el pueblo. Escuché sus palabras y un zumbido llenó mis oídos. Había estado allí un par de veces. Era una vieja casa de piedra, con el tejado de tejas rotas y las paredes carcomidas por la humedad, aislada al final del pueblo. Había estado abandonada desde la muerte de sus padres. No valía nada. Me estaba despojando de todos los bienes gananciales que legítimamente me correspondían para arrojarme un montón de escombros y llamarlo afecto. Laura, a su lado, ya no fingía llorar. Hizo una mueca y añadió, Javier, eres demasiado bueno. Esa casa no valdrá casi nada si la vende. Pero bueno, mejor eso que nada. Al menos tendrá un techo bajo el que meterse y no acabará en la calle. La humillación superó todos mis límites. Las lágrimas brotaron sin control, cayendo sobre los papeles del divorcio, pero sabía que llorar o suplicar era en vano. El corazón de aquel hombre ya no me pertenecía. Tomé el bolígrafo, con la mano temblando, y firmé. Una sola firma que borraba 10 años de juventud, 10 años de sacrificio. Apenas hube firmado, no me concedieron ni un segundo más. Javier llamó a la empleada del hogar, le lanzó una maleta vacía y ordenó, «Mete ahí sus cosas, solo la ropa, el resto pertenece a esta casa». Me echaron de mi propio hogar con una sola maleta, como a una mendiga. Mientras salía tambaleándome por la puerta, me volví y vi a Javier y Laura abrazados, riendo felices. Celebraban su victoria, una victoria construida sobre mi dolor. El taxi que me esperaba se alejó, dejando atrás la imponente villa y un pasado lleno de amargura. Mis lágrimas seguían cayendo mientras me preguntaba a dónde me llevaría el futuro. ¿Me derrumbaría ante esta crueldad o sería este el comienzo de una asombrosa transformación? ¿Y qué secreto se ocultaba tras la puerta podrida de aquella vieja casa? Un secreto que podría cambiarlo todo. El taxi me llevó lejos de la ciudad, lejos de la lujosa villa que ahora se sentía como un lugar extraño, dejando atrás 10 años de mi vida desechados sin la menor compasión. En el asiento trasero abrazaba mi única maleta. Veía cómo los altos edificios y las bulliciosas calles de Madrid se desvanecían. Mis lágrimas habían cesado, quizás porque ya no me quedaban, o quizás porque el dolor había superado el límite de las lágrimas,
convirtiéndose en un vacío aterrador. No sabía a dónde ir ni qué hacer. Era, literalmente, una indigente, sola en el mundo. El único destino que se me ocurría era ese regalo que Javier me había concedido, la vieja casa de sus padres en un pueblo de Castilla. No iba allí para quedarme, sino como un nómada que busca un refugio temporal donde pasar la noche antes de decidir qué hacer con su vida. El autocar me dejó en la entrada del pueblo al anochecer. Aquel lugar, antes tranquilo, ahora me parecía lúgubre y desolado. Arrastré mi maleta por el camino de tierra. Algunos vecinos me vieron, me miraron con sorpresa y luego se pusieron a cuchichear. No me atreví a mirarles a los ojos. Solo agaché la cabeza y aceleré el paso, temiendo sus preguntas y sus miradas de compasión. La casa, o más bien la ruina, de los padres de Javier se encontraba al final del pueblo, apartada de las demás. Cuanto más me acercaba, más evidente era su estado de abandono, lo que me hizo perder las pocas fuerzas que me quedaban. La cancela de hierro, torcida, se había desprendido de uno de sus goznes. El pequeño patio delantero estaba cubierto de malas hierbas que me llegaban por la cintura. Los muros de piedra estaban manchados de verdín, y el tejado de tejas árabes tenía agujeros que dejaban ver las vigas de madera podridas. La puerta de madera, descolorida y deformada, colgaba precariamente. Parecía una ruina olvidada, una tumba que enterraba recuerdos de un tiempo lejano. Me detuve ante aquella escena, con el corazón encogido por la amargura. ¿Era este el último gesto de afecto del hombre por el que lo había sacrificado todo? Mientras él disfrutaba en su lujosa villa con su joven amante, yo tenía que enfrentarme a este montón de escombros. La injusticia y la rabia me ahogaban. Me abrí paso a duras penas por la cancela y entré en el patio. Saqué la única llave que Javier me había tirado, una llave oxidada. La introduje en la cerradura. Igualmente corroída. Tras varios intentos, la puerta se abrió con un crujido seco. Un olor a humedad y a tiempo estancado me golpeó, haciéndome toser. El interior era aún peor. La casa constaba de una estancia principal y una pequeña cocina. Telarañas colgaban del techo como cortinas polvorientas. El suelo de baldosas de barro estaba agrietado y hundido en varias zonas, con hierbajos creciendo entre las grietas. Los únicos muebles que quedaban eran una cama de madera con una pata rota, una mesa carcomida y un par de sillas de plástico sucias. Todo estaba cubierto por una gruesa capa de polvo, el polvo del olvido. Dejé la maleta en el suelo frío y me senté. Las 4 paredes silenciosas parecían mirarme, burlándose de mi miseria. La soledad y la humillación que había reprimido durante todo el día finalmente estallaron. Hundí la cabeza entre las manos y rompí a llorar desconsoladamente. Lloré por mis 10 años de juventud pisoteados, por mi sacrificio ciego y por mí misma, desamparada, sin hogar, sin un céntimo en el bolsillo. Lloré hasta quedarme sin lágrimas, hasta que el agotamiento me venció y me quedé dormida allí mismo, en el suelo helado, entre las cenizas de mi pasado y un futuro oscuro e incierto. En aquel sueño intranquilo, sobre el suelo frío y entre las paredes húmedas de la casa abandonada, los recuerdos de hace 10 años volvieron, tan nítidos y dolorosos como si hubieran ocurrido ayer. Recuerdos de un amor que una vez fue hermoso, pero que también sembró la semilla del engaño y la traición de hoy. 10 años atrás, yo no era una simple ama de casa. Era Isabel, una diseñadora de interiores recién licenciada que ya empezaba a destacar por su talento. Mi padre, don Manuel, era un reputado maestro ebanista, un hombre con manos de oro y una extensa red de contactos en el mundo de la arquitectura y la construcción. De él heredé no solo el talento, sino también esas valiosas relaciones. Tras su fallecimiento, me hice cargo de su pequeño taller y comencé mi propia carrera. Fue entonces cuando conocí a Javier. Él era solo un joven ingeniero de construcción recién salido de la universidad, trabajando para una pequeña empresa. No era especialmente apuesto, pero irradiaba una sinceridad y una voluntad de superación que me cautivaron. Tenía talento y ambición, pero le faltaban oportunidades. Me enamoré de su sencillez, de su fuerza de voluntad. Creí que era el hombre con quien podría compartir mi vida. Cuando decidimos casarnos, no dudé en usar todo lo que tenía para apoyarlo. Él quería fundar su propia empresa, pero no tenía capital ni contactos. Yo me encargué de todo. Usé las relaciones que mi padre me había legado para presentarle a grandes inversores, a viejos amigos de mi padre. El primer contrato de la empresa de Javier lo conseguí yo, tras rogarle a un viejo amigo de la familia, un importante promotor inmobiliario, que le diera una oportunidad. Y cuando la empresa necesitó capital para expandirse, fui yo quien vendió el piso que mis padres me habían dejado en herencia, entregándole todo el dinero sin dudarlo. Hice todo esto en secreto. No quería que él se sintiera inferior o acomplejado.
Quería que pudiera mantener la cabeza alta y decir con orgullo que había triunfado por sus propios méritos. Y ese fue mi mayor error. Mi sacrificio silencioso no hizo que me valorara más, sino que alimentó su arrogancia y la mentira que crecía en su interior. Empezó a creer que todo su éxito se debía únicamente a su propio talento. Poco a poco, fue olvidando a la esposa que había estado detrás, allanando su camino. Y entonces comenzó a urdir un plan engañoso y cruel. Isabel me dijo un día: la empresa está creciendo mucho. Necesitamos una casa que esté a la altura para recibir a los clientes. ¿Qué te parece si compramos una villa? Acepté feliz. Buscamos el terreno juntos y pasé noches en vela diseñando personalmente la casa de nuestros sueños. Todo el dinero para el terreno y la construcción provino de los beneficios de la empresa, que en realidad se habían generado a partir de mi inversión inicial. Pero cuando llegó el momento de firmar las escrituras, me dijo: cariño, las leyes son muy complicadas. Si la casa está a nombre de los dos, será un lío si necesitamos pedir un préstamo al banco. ¿Qué tal si la ponemos solo a mi nombre para facilitar las cosas? Al fin y al cabo, la casa es de los dos. ¿Confías en mí, verdad? Yo, una mujer ciega de amor, no sospeché nada. Asentí. No podía imaginar que ese era el primer movimiento de su plan para apropiarse de todo. Con la empresa, utilizó una excusa similar. Dijo que para agilizar la gestión y tener plenos poderes de decisión sin trámites engorrosos, era mejor que la empresa estuviera solo a su nombre. Al fin y al cabo, si yo gano dinero como director, es para enriquecer a nuestra familia, dijo. Y una vez más le creí. De esa manera, todo el patrimonio que habíamos construido juntos durante nuestro matrimonio, la villa, la empresa, incluso los coches, quedó legalmente a nombre exclusivo de Javier. Yo misma se lo entregué todo, basándome únicamente en una cosa: la confianza. No sabía que mi confianza estaba depositada en el lugar equivocado. Los cimientos de mi ruina y mi desahucio se construyeron sobre ese engaño y esas dulces promesas. Yo misma había creado al monstruo que finalmente se volvería para devorar mi vida. Una vez que logró poner todo el patrimonio a su nombre, Javier pareció liberarse de su última carga. Ya no tenía que fingir ser un marido agradecido y cariñoso. Su verdadero yo, un hombre autoritario, arrogante y ambicioso, comenzó a manifestarse sin disimulo. A medida que la empresa crecía, él cambió por completo. Los contratos importantes llegaban sin cesar y el dinero fluía a raudales. Su estatus social se elevó, y la prensa lo aclamaba como un joven empresario de éxito hecho a sí mismo. Se embriagó de esa gloria, convencido de que todo lo que tenía era fruto de su extraordinario talento. Y yo, la esposa que lo había sacrificado todo, era simplemente una mujer con suerte que se había topado con un marido brillante. Empezó a llegar a casa cada vez más tarde. Las cenas familiares y cálidas de antes se volvieron esporádicas. Siempre tenía excusas: reuniones importantes con clientes, reuniones de estrategia hasta altas horas de la noche, eventos de networking. Al principio, le creí y comprendí su dedicación. Lo esperaba en casa con la cena caliente. Pero pronto, las veces que regresaba oliendo a alcohol y a un perfume de mujer que no era el mío, empecé a sospechar. La llegada de Laura, su joven y atractiva secretaria personal, fue la gota que colmó el vaso. Con su belleza y astucia, rápidamente captó su atención. Empecé a verla a su lado cada vez más a menudo, no solo en la oficina, sino también en fiestas y viajes de negocios. Al principio, Javier aún la presentaba como su secretaria, pero pronto dejó de ocultarlo. Empezaron a hacer pública su relación. La llevaba de compras a las boutiques más lujosas de la calle Serrano, a cenar a restaurantes caros, lugares a los que hacía mucho tiempo que no me llevaba a mí. Los rumores se extendieron. Amigos y conocidos cuchicheaban. Algunos sentían lástima por mí, otros se burlaban, diciendo que era la esposa anticuada que no sabía cómo retener a su marido. Cada rumor, cada foto de ellos que veía en las redes sociales, era una puñalada en mi corazón. Intenté hablar con él. Lloré, le supliqué que recordara nuestros 10 años de matrimonio, pero su respuesta ya no fue el remordimiento, sino una frialdad cruel. «Pero mírate», Isabel me dijo una de las pocas noches que volvió a casa temprano, observándome de arriba abajo con desdén. «Mira qué aspecto tienes. Siempre metida en la cocina, oliendo a aceite. Vistes de forma anticuada. ¿De verdad crees que un hombre de éxito como yo puede ir por la vida con una mujer como tú a su lado? Me avergüenzas delante de mis socios y amigos». Cada una de sus palabras fue como una bofetada, así que mi sacrificio, mi decisión de quedarme en un segundo plano para que él pudiera brillar, se había convertido a sus ojos en algo anticuado y vergonzoso. No solo me había traicionado, sino que ahora me despreciaba y me humillaba. «Laura es diferente», continuó, con un tono de orgullo. «Es joven,
Guapa, dinámica, me entiende, sabe cómo hacerme feliz. Con ella siento que vivo de verdad. Contigo solo siento agobio y aburrimiento. Ya no quedaba ni un ápice de afecto en él. Me comparaba abiertamente con su amante, hundiéndome en el pozo de la inseguridad. Y entonces lanzó su ultimátum. Divorciémonos. Ya no siento nada por ti. Seguir juntos solo nos hará sufrir a los dos. Me presionó de todas las formas posibles para que aceptara un divorcio rápido. Dejó de venir a casa y se mudó abiertamente con Laura. Cortó todos mis gastos, dejándome sola en aquella fría villa. Quería usar la soledad y las dificultades económicas para doblegarme, para que firmara los papeles sin exigir nada. Y al final, tuve que ceder. No porque hubiera dejado de amarlo, sino porque estaba demasiado cansada, demasiado herida. Ya no quería aferrarme a un hombre que no me pertenecía. Firmé los papeles con el corazón roto y un futuro incierto. Jamás imaginé que su crueldad no se detendría en la traición sentimental, sino que llegaría al extremo de despojarme de todo, empujándome al borde del abismo. Tras ser expulsada de mi casa con las manos vacías y el corazón destrozado, viví los días más oscuros de mi vida. Regresé al pueblo, a la casa en ruinas que mi exmarido me había arrojado, sintiéndome como un alma en pena. Los primeros días apenas comía o bebía. Me encerraba en la única habitación habitable, llorando en la oscuridad. El dolor de la traición, la humillación y la impotencia me envolvían, hundiéndome en la desesperación. Pensé en la muerte, en rendirme. Pero en esos momentos de oscuridad, la imagen de mis padres volvía a mí. Recordé las palabras de mi padre antes de morir. No importa cuán grandes sean las dificultades, nunca te rindas. Recordé la sonrisa amable de mi madre, que siempre me enseñó a ser fuerte y a tener amor propio. No podía morir, no podía decepcionar a mis padres. No podía permitir que el hombre que me había pisoteado se saliera con la suya. Tenía que vivir, y vivir bien, para demostrarle que podía seguir adelante sin él. Así que sequé mis lágrimas y empecé a reconstruir mi vida, empezando por limpiar aquel montón de escombros. Ya no pensaba en vender la casa. Aparte de este lugar, no tenía a dónde ir. Decidí quedarme aquí, en el mismo lugar que guardaba el pasado de los padres de Javier, para construir mi propio futuro. El trabajo no fue fácil. La casa llevaba demasiado tiempo abandonada, y todo estaba podrido y roto. Empecé por lo más básico. Limpié la maleza y la basura del patio. Pedí a los vecinos algunas baldosas rotas y reparé yo misma los agujeros del suelo. Me subí al tejado y, con cuidado, sustituí las tejas rotas por unas planchas de fibrocemento que compré de una casa en demolición. Tareas pesadas que nunca antes había hecho, ahora tenía que hacerlas yo sola. Mis manos, acostumbradas a los lápices de dibujo, se llenaron de callos y ampollas por usar la pala y el pico. El cuerpo me dolía cada noche, pero, extrañamente, no me sentía cansada. Cuanto más trabajaba, más en paz me sentía. El sudor arrastraba mis lágrimas, y el cansancio físico mitigaba el dolor de mi corazón. Al principio, los vecinos me miraban con una mezcla de curiosidad y lástima. Pobre Isabel, cuchicheaban, se casó con un sinvergüenza. Dicen que la echó de casa y ahora tiene que vivir en esta ruina. Pero al verme trabajar día tras día, en silencio y sin quejarme, su percepción empezó a cambiar. Algunos vecinos amables me traían verduras de su huerto o un poco de pescado. Un anciano del pueblo, al verme luchar sola, envió a su hijo para que me ayudara a arreglar la puerta rota. La calidez de la comunidad empezó a sanar mi corazón helado. Me di cuenta de que, aunque había perdido una familia, no estaba sola. Después de casi un mes de trabajo agotador, la casa en ruinas finalmente recuperó la apariencia de un lugar habitable. Aunque seguía siendo modesta, al menos estaba limpia, y ya no se caía a pedazos. Pinté las paredes yo misma y planté un pequeño huerto en el patio. Por la noche, cuando encendía la única bombilla de la casa, iluminando un rincón acogedor, sentía una paz extraña. Esta era mi casa, construida con mi propio sudor y lágrimas. Era pequeña, pero me daba una sensación de seguridad y libertad que la lujosa villa nunca me proporcionó. Esos días de limpieza no solo sirvieron para adecentar una casa, sino también para limpiar mi alma, para enfrentarme al pasado y seguir adelante. Y nunca imaginé que, en ese proceso, entre las ruinas del ayer, estaba a punto de descubrir un secreto, un rayo de luz que prometía cambiar por completo mi oscuro futuro. Después de casi un mes luchando con palas, picos y pintura, la vieja casa en ruinas finalmente lucía un aspecto renovado. Aunque humilde, era un refugio limpio y acogedor. Había limpiado cada rincón, desde la estancia principal hasta la cocina y el pequeño patio. La última tarea que quedaba era ordenar una pequeña habitación trasera que mi suegro solía usar como taller de carpintería. Era el lugar que más tiempo llevaba abandonado, y por tanto, el más desordenado y húmedo. Cuando empujé la puerta de madera deformada,
Un olor característico a madera podrida, serrín y pintura vieja me invadió. La habitación no era grande, pero estaba llena de las viejas herramientas de un carpintero, un banco de trabajo con una pata rota, cinceles y sierras oxidadas esparcidas por el suelo. En un rincón, varios tablones de madera estaban apilados, cubiertos de polvo y telarañas. Suspiré. Me esperaba otra tarea ardua. Comencé a limpiar, quitando primero las telarañas del techo y recogiendo las herramientas inservibles. Era un trabajo sucio y polvoriento. Mientras movía los pesados tablones de madera hacia el patio, algo inusual llamó mi atención. Era una sección de la pared en el rincón más oscuro, detrás de la pila de madera que acababa de quitar. Mientras las otras 3 paredes eran de toscos bloques de hormigón, esta sección, de poco más de 1 metro cuadrado, estaba construida con ladrillos macizos de un color rojizo, de aspecto mucho más nuevo. No solo el material era diferente, sino también la forma en que estaban colocados. Los ladrillos estaban perfectamente alineados, pero la argamasa entre ellos era muy fina, casi inexistente en algunos puntos, como si simplemente estuvieran apilados de forma provisional. Parecía un remiendo extraño y fuera de lugar. Mi curiosidad de diseñadora se despertó. ¿Por qué había una pared así? Quizás esa parte se había derrumbado y la habían reparado. Pero, de ser así, ¿por qué usar un material diferente y de una forma tan descuidada? Mi instinto me decía que algo no encajaba. Me acerqué y toqué la superficie lisa de los ladrillos, tan diferente de la aspereza del resto de las paredes. Di unos golpecitos suaves. Toc, toc. El sonido era sólido. Me sentí un poco decepcionada. Quizás solo eran imaginaciones mías. Pero, por deformación profesional, seguí golpeando más abajo, cerca del suelo. Y entonces escuché un sonido completamente diferente. Pum, pum. Ya no era el sonido macizo del ladrillo, sino un eco hueco, profundo. Mi corazón se aceleró. Contuve la respiración y golpeé de nuevo, más fuerte. Pum, pum, pum. Era inconfundiblemente hueco. Había un espacio vacío detrás de esa pared. La emoción y el nerviosismo borraron todo mi cansancio. Sin dudarlo, corrí afuera y busqué entre las herramientas viejas que había sacado. Por suerte, encontré un pequeño mazo, oxidado pero todavía sólido. Volví a la habitación, me planté frente a la extraña pared y respiré hondo para armarme de valor. Papá, mamá, susurré para mis adentros, si esto es algo que los abuelos dejaron, por favor, ayudadme. Cerré los ojos y con todas mis fuerzas golpeé la sección que sonaba hueca. Crack. Un fuerte estruendo resonó. La fina capa de argamasa se desmoronó y un ladrillo se partió. Abrí los ojos, exultante. Golpeé varias veces más. Crack. Crack. Los ladrillos se dieron uno tras otro, revelando un oscuro y profundo agujero. El polvo me obligó a retroceder, tosiendo. Cuando el polvo se asentó, me acerqué lentamente. Ante mí había un nicho secreto, lo suficientemente grande como para que una persona pudiera entrar. Del interior emanaba una corriente de aire frío, y un aroma antiguo, a madera noble y tierra. Un olor misterioso que nunca antes había percibido. Mi corazón latía desbocado. Temblorosa, saqué mi móvil, encendí la linterna, y apunté hacia el interior. El débil haz de luz barrió la oscuridad, y se detuvo en un objeto que yacía en silencio. Era un arcón. Un viejo arcón de madera, con intrincados grabados y una gran cerradura de bronce cubierta de verdín. Apenas podía respirar. Un arcón secreto. Mis suegros, 2 humildes carpinteros de pueblo, ¿por qué esconderían un arcón en un compartimento secreto? ¿Qué contenía? ¿Oro? ¿Joyas? ¿O un secreto aún más increíble? Miles de preguntas daban vueltas en mi cabeza, llenándome de miedo y una curiosidad insaciable. Sabía que mi vida estaba a punto de dar otro giro radical. Y la puerta a ese nuevo capítulo era aquel arcón de madera que descansaba inmóvil ante mis ojos. Ante la puerta de un secreto, nadie puede resistirse a la curiosidad. El miedo inicial fue reemplazado por un impulso irrefrenable de saber qué se escondía en aquel viejo arcón. Me arrodillé, y con todas mis fuerzas, tiré de él para sacarlo del nicho. Pesaba mucho más de lo que esperaba. Me costó un buen rato sacarlo a la luz. Una vez fuera, pude examinarlo de cerca. Estaba hecho de una madera oscura con una veta preciosa. A pesar del polvo del tiempo, su elegancia era innegable. Estaba decorado con tallas increíblemente detalladas de motivos florales y geométricos. Como diseñadora, reconocí de inmediato que era una obra maestra artesanal, no un producto industrial. Sin duda, era una antigüedad de gran valor. Pero, ¿cómo abrirlo? La cerradura de bronce estaba oxidada y, por supuesto, no tenía la llave. Miré a mi alrededor y mis ojos se posaron de nuevo en el mazo. Ya no dudé.
El secreto estaba al alcance de mi mano. Apunté al centro de la cerradura y golpeé con fuerza. ¡Clang! El metal antiguo se partió en dos. El corazón me iba a estallar. Lentamente, levanté la pesada tapa del arcón, que se abrió con un crujido fantasmagórico. Lo primero que vi no fueron joyas ni oro, sino decenas de cuadernos con tapas de cuero descolorido y papel amarillento, cuidadosamente ordenados. A su lado había una caja de madera más pequeña, aún más exquisitamente tallada. Tomé uno de los cuadernos. La caligrafía, aunque algo borrosa, era clara y elegante. Reconocí al instante la letra de mi suegro, don Antonio. Eran sus diarios de trabajo. Me sumergí en un mundo de arte, refinamiento y pasión. Dentro, no había relatos personales, sino todo el conocimiento y los secretos de una vida dedicada a la ebanistería. Describía meticulosamente cómo seleccionar cada tipo de madera, desde el castaño y el cerezo hasta maderas más exóticas. Dibujaba los diferentes tipos de veta, anotando cómo distinguir la madera auténtica, cómo tratarla para evitar la carcoma y las deformaciones. La segunda parte de los cuadernos era aún más asombrosa. Cientos de bocetos a mano de muebles de estilo castellano, desde mesas y sillas hasta arcones y retablos, todos con diseños únicos que, aunque tradicionales, mostraban una creatividad y originalidad extraordinarias. Como diseñadora, quedé atónita ante su talento. Si se llevaran a cabo, esos diseños serían obras maestras. Sentada en el suelo frío, perdí la noción del tiempo, devorando cada cuaderno. Comprendí entonces que mi suegro, a quien siempre había considerado un simple carpintero de pueblo, era en realidad un artista de un talento inmenso, un maestro de la madera. Pero, ¿por qué nadie conocía su talento? ¿Por qué había vivido una vida de dificultades y pobreza? Abrí la pequeña caja de madera. Dentro solo había unas pocas fotos en blanco y negro y una vieja medalla militar. En una de las fotos aparecía un joven con uniforme, con un rostro amable pero una mirada firme. Era mi suegro de joven. De repente, lo entendí todo. Había dedicado su juventud a servir a su país. Cuando regresó, los tiempos habían cambiado. La artesanía tradicional ya no se valoraba. Tuvo que dejar de lado su pasión para convertirse en un agricultor y carpintero corriente, para sacar adelante a su familia. Y todo su talento, toda su alma, había quedado encerrado en este arcón, en este escondite secreto, junto con sus sueños incumplidos. Abracé los cuadernos y las lágrimas cayeron. Lloraba por él, por un talento olvidado, enterrado por los vaivenes de la historia. Este era un legado de un valor incalculable, mucho más precioso que cualquier tesoro. En mi interior, nació una determinación. No permitiría que este legado se perdiera de nuevo. Haría algo para que su talento y sus obras renacieran y fueran conocidos por el mundo. Pensé que ya había encontrado el mayor de los tesoros, pero estaba equivocada. La sorpresa más grande, el secreto que lo cambiaría todo, todavía me esperaba en el fondo del arcón. Mientras colocaba con cuidado los cuadernos, mis dedos tocaron algo plano y rígido escondido entre los últimos volúmenes. Era un sobre amarillento, sellado con cera. Mi corazón volvió a latir con fuerza. Con mucho cuidado lo abrí. Dentro había una sola hoja de papel doblada. Al desdoblarla, reconocí la letra de mi suegro. Era una carta dirigida a mí. Querida Isabel, mi nuera. Al leer la primera línea se me llenaron los ojos de lágrimas. Cuando leas estas líneas, yo ya no estaré en este mundo. No estés triste. Sé que eres una joven fuerte y de buen corazón. Sé que quieres a Javier de verdad, y me alegré mucho de que se casara con una mujer como tú. Pero, hija, un padre siempre se preocupa por el futuro de sus hijos. Conozco a Javier. Tiene talento y ambición, pero su carácter es débil. Se deja llevar fácilmente por las tentaciones. He dedicado mi vida a tallar la madera, pero no he sido capaz de moldear el carácter de mi hijo. Ese es mi mayor tormento. Estos cuadernos son toda mi vida. Sé que tú también eres diseñadora y entenderás su valor. Guárdalos como un recuerdo de mi sueño inacabado. Pero, Isabel, el verdadero legado que quiero dejaros no está en este arcón. Me detuve. ¿No estaba en el arcón? ¿Dónde, entonces? Seguí leyendo, con el corazón en un puño. El mayor tesoro está a tu alrededor. Está en el valor de esta misma casa. Usa tus conocimientos, tu ojo de diseñadora, para observarla de nuevo. Y lo entenderás. No pude daros una vida de lujos, pero os he dejado los cimientos más sólidos que existen. Usadlos con sabiduría. Y recuerda, pase lo que pase, nunca pierdas tu dignidad y tu integridad. Con cariño, tu suegro. La carta terminaba ahí, dejándome en un estado de confusión y curiosidad extremas. ¿El valor de la casa? ¿Cimientos sólidos? ¿A qué se refería?
Esta casa no era más que una ruina. Guardé la carta y salí del taller. Empecé a examinar la casa, pero esta vez con la mirada analítica de una profesional. Empecé por la estancia principal. Golpeé las vigas de madera que sostenían el tejado. Estaban cubiertas por una pintura marrón oscura y desconchada que dejaba ver una madera grisácea y polvorienta. Parecían simples vigas de pino. Miré el entramado de cabrios del techo. Lo mismo, viejos y cubiertos de telarañas. Revisé los marcos de las ventanas, la puerta principal. Todo parecía viejo y podrido. Suspiré, pensando que me había hecho ilusiones. Pero justo cuando iba a rendirme, un pequeño detalle captó mi atención. En una de las columnas centrales, en un rincón cerca del suelo, la pintura se había desprendido en un trozo más grande. La madera que quedaba al descubierto, una vez que limpié el polvo, tenía un color y una veta completamente diferentes. No era grisácea, sino de un tono pardo rojizo, profundo y cálido. Y las vetas no eran rectas, sino que se entrelazaban formando figuras caprichosas, como nubes o remolinos. El corazón se me detuvo. Había leído sobre ese tipo de veta en alguna parte. Corrí de vuelta al taller, tomé uno de los cuadernos de mi suegro, el que trataba sobre maderas nobles, y lo hojeé con manos temblorosas. Y allí estaba, un dibujo que replicaba exactamente la veta que acababa de ver. Debajo, una anotación de mi suegro. Nogal español antiguo. Veta retorcida y caprichosa. Aroma suave. Madera de reyes. Incorruptible por siglos. Nogal español antiguo. Sentí una descarga eléctrica recorrer mi cuerpo. No podía creerlo. Era una de las maderas más raras y valiosas del mundo, cuyo valor se medía al peso, como el oro. Corrí de vuelta, tomé un pequeño cuchillo y raspé con cuidado una fina capa de la madera expuesta. Un aroma suave y dulce, casi como el incienso, se desprendió. Era ese. No había duda. Empecé a temblar. Una idea descabellada, una verdad increíble, comenzó a formarse en mi mente. ¿Acaso? Como una loca, corrí de viga en viga, rascando la vieja pintura. Y en todas partes, bajo la fea capa gris, aparecía el mismo color pardo rojizo y la exquisita veta del nogal. Las columnas, las vigas, los cabrios, incluso los gruesos tablones de las paredes. Todo, absolutamente todo estaba hecho de nogal español antiguo. Caí de rodillas al suelo. Miré hacia arriba, a la estructura que sostenía la casa. Ya no veía maderas podridas. Veía un tesoro colosal. Mi suegro, con su talento y visión, había pasado su vida coleccionando esta madera preciosa y la había usado para construir el esqueleto de esta casa. Luego la había camuflado con una pintura especial, convirtiendo una obra maestra en una aparente ruina. Este era el tesoro del que hablaba. Un tesoro que no estaba enterrado, sino a la vista de todos, pero que nadie había sido capaz de ver. La casa en ruinas que Javier me había arrojado como limosna era en realidad una fortuna mucho mayor que todo lo que él poseía. La luz del pasado había disipado por fin toda la oscuridad de mi vida. Tras descubrir la increíble verdad sobre la casa, viví los días siguientes en un estado de euforia y, a la vez, de ansiedad. Feliz por saber que no estaba en la ruina, sino que poseía un tesoro que podía cambiar mi vida, pero preocupada por cómo gestionar aquello sin atraer problemas, especialmente la codicia de mi exmarido. Sabía que no podía actuar sola. Necesitaba la ayuda y la confirmación de un experto. Recordé a don Santiago, un gran amigo de mi suegro. Era uno de los mayores expertos de España en maderas nobles y antigüedades. Cuando le llamé y me presenté como la nuera de don Antonio, se alegró enormemente. Al contarle mi situación, no dudó un instante. «No te preocupes, Isabel. Mañana mismo voy al pueblo a verte». Al día siguiente, un elegante coche se detuvo frente a mi ruina. Don Santiago bajó, un hombre de aspecto sencillo, pero con una mirada inteligente y distinguida. «Hija, ¿cuánto has debido de sufrir?», dijo con afecto. Le invité a pasar. Al principio, no pareció notar nada especial en la estructura de madera, pero cuando le llevé a la columna donde había hecho el descubrimiento y le mostré la veta de nogal bajo la pintura, su expresión cambió. Se puso las gafas, se acercó y examinó la madera con una concentración absoluta. La tocó, la olió, y su rostro pasó del asombro a la incredulidad total. «Dios mío, Isabel», exclamó, con la voz temblorosa por la emoción. «¿Sabes dónde estás viviendo?» «Creo que es nogal, ¿verdad?», asentí, temblando. «No es solo nogal», casi gritó. «Es nogal español antiguo de la mejor calidad, todo corazón, sin una pizca de albura. Mira estas vetas. Es el tipo de madera que se usaba para los palacios reales. 1 kilo de esto vale una fortuna en el mercado. Y toda la estructura de la casa.
Se quedó sin palabras, haciendo cálculos mentales y negando con la cabeza. No puedo creerlo. Tu suegro era un genio visionario. Esto no es una casa, es una obra de arte, un tesoro de valor incalculable. Me miró seriamente. Hija, si calculamos el valor de la madera, esta propiedad podría valer, como mínimo, 5 millones de euros. 5 millones. La cifra me golpeó como un rayo. Tuve que apoyarme en una columna para no caer. La casa que mi exmarido me había despreciado como limosna valía una fortuna. Una noticia así no podía mantenerse en secreto por mucho tiempo. Don Santiago, emocionado, llamó a varios amigos coleccionistas. En pocos días, el rumor sobre una casa tesoro en un pueblo remoto de Castilla se extendió como la pólvora. Pronto, los periodistas llegaron, y cuando las primeras imágenes de las vigas de nogal, con la pintura raspada, se publicaron en Internet, se desató un auténtico terremoto mediático. Mi tranquilo pueblo se llenó de coches de lujo. Eran millonarios, coleccionistas y anticuarios de todo el país. Venían a admirar y, sobre todo, a hacer ofertas. Señorita Isabel, le ofrezco 2 millones de euros ahora mismo. 2 millones es una miseria. Yo le doy 3, al contado, 4 millones. Trato cerrado si acepta hoy. De la noche a la mañana, pasé de ser una mujer abandonada a una millonaria, cortejada por todos. Mi vida había dado un vuelco espectacular, y sabía que este terremoto no tardaría en llegar a oídos de Javier y Laura. Entonces, el verdadero espectáculo, la confrontación que tanto esperaba, estaría a punto de comenzar. La noticia de un tesoro de 5 millones de euros se propagó a la velocidad del rayo, llegando finalmente a oídos de las dos personas que más ansiaba que la escucharan. Javier y Laura. En ese momento, ellos disfrutaban de su vida perfecta. Javier había instalado oficialmente a Laura en la villa y daban fiestas lujosas, presumiendo de su éxito y su amor verdadero. Estaban en la cima de su arrogancia, sin saber que una catástrofe estaba a punto de destruir su falso paraíso. Laura fue la primera en enterarse a través de un grupo de amigas en redes sociales. Oye, tía, ¿a la ex de tu novio le ha tocado la lotería? Dicen que ahora es multimillonaria. Le escribieron adjuntando un enlace. Laura se rió pensando que era una noticia falsa. ¿Qué va?, respondió. Esa pringada estará llorando en su posilga del pueblo. Pero la curiosidad la venció y abrió el enlace. Lo que leyó le congeló la sonrisa. El artículo, lleno de fotos y entrevistas a expertos, mostraba la familiar casa en ruinas, pero su interior revelaba unas espectaculares vigas de nogal. Y allí estaba yo, Isabel, ya no como una mujer desdichada, sino como una propietaria segura de sí misma, hablando con la prensa. La cifra 5 millones de euros destacaba en negrita, como un martillazo en sus ojos. No, no puede ser, tartamudeó, dejando caer el móvil. Corrió a buscar a Javier, que aún dormía. Javier, despierta. Ha pasado algo terrible. ¿Qué pasa? Deja dormir, gruñó él. Dormir, dice, le gritó ella, mostrándole el móvil. Mira lo que ha hecho tu exmujer. La casa en ruinas que le diste es un tesoro de 5 millones. Javier miró la pantalla, incrédulo. Pero al ver las fotos, las cifras, las confirmaciones de los expertos, su rostro palideció. Nogal. Nogal antiguo, murmuró, con la voz quebrada. Recordó vagamente a su padre trabajando con unas maderas oscuras de aroma peculiar, diciendo que era madera de reyes. Pero siempre pensó que la casa estaba hecha de simple pino. Nunca imaginó que su padre, aquel carpintero silencioso, había creado semejante obra maestra, y su primer sentimiento no fue de orgullo, sino de una rabia y un arrepentimiento feroces. 5 millones. Esa cifra danzaba en su cabeza. Podría haber sido suya. Estuvo en sus manos. Pero él mismo, por su estupidez y arrogancia, se la había regalado a la mujer que acababa de abandonar. No podía haber una ironía más cruel. No, no podemos permitirlo, rugió Javier, la codicia apoderándose de él. Esa casa era de mis padres. Es patrimonio de mi familia. Esa zorra no tiene derecho a quedarse con todo. Tengo que recuperarla. Laura, recuperada del shock, se unió a él. Claro que sí, cariño. Es nuestra. Esa mujer no es más que una advenediza. Volvamos al pueblo ahora mismo. Le diremos a todo el mundo que está intentando robar la herencia familiar. La avaricia los había cegado. Olvidaron que ellos me habían echado, que Javier había firmado los papeles. En sus mentes solo existían esos 5 millones y la determinación de recuperarlos. Sin pensarlo 2 veces, hicieron las maletas y salieron disparados hacia el pueblo, no como personas arrepentidas, sino como depredadores que van a reclamar su presa. No sabían que ese viaje solo les traería más humillación y vergüenza. La llegada de Javier y Laura al pueblo llevó la tensión al máximo. Su Mercedes se detuvo bruscamente frente a mi casa,
atrayendo la atención de todos los vecinos. Bajaron del coche vestidos de punta en blanco, como si fueran los dueños del lugar. En ese momento, yo estaba dentro hablando con don Santiago y otros visitantes. Al verlos entrar de esa manera tan prepotente, no me sorprendí. Sabía que este día llegaría. «Isabel, sal aquí ahora mismo», gritó Javier desde el patio. Salí con calma, seguida de don Santiago. Los miré sin ninguna emoción. «¿Qué quieres, Javier? Si vienes a ver el tesoro, lo siento. No tengo tiempo para visitas». «¿Tesoro?», se burló él. «Qué graciosa. Esta es mi casa, de mi familia. El tesoro lo dejaron mis padres. Tú eres una exmujer divorciada. ¿Con qué derecho te apropias de lo que es mío?» Estaba montando su espectáculo, hablando alto para que los vecinos curiosos lo oyeran, intentando hacerme quedar como una usurpadora. «Así es». Isabel, intervino Laura con voz melosa. «Deberías tener un poco de decencia. Esta es la herencia de sus antepasados. Javier fue tan bueno de dejarte un techo, y tú le pagas intentando robarle. Su actuación era perfecta. Pero yo ya no era la misma Isabel. No necesitaba discutir. Tenía mi propia arma». Sonreí con frialdad. «¿Dices que esta casa es tuya? ¿Tienes alguna prueba?» «Prueba», espetó él. «Esta es la casa de mis padres. Todo el pueblo lo sabe. ¿Qué más prueba necesito?» «Por desgracia para ti, la ley se basa en documentos, no en palabras. Y según los documentos, esta casa y todo lo que contiene son de mi propiedad legal». «Mientes», rugió. No le respondí. Hice una seña a don Santiago que, como habíamos preparado, sacó una carpeta y se la entregó a Javier. «Señor, cálmese y lea esto con atención. Es la documentación legal de la propiedad». Javier tomó la carpeta con manos temblorosas. La primera página era la escritura de la propiedad. En la sección del propietario, su nombre, Javier García, aparecía tachado, y en su lugar figuraba el mío, Isabel Montes, con todos los sellos y firmas del registro de la propiedad. Su rostro se descompuso. Pasó a la siguiente página, y ese fue el golpe de gracia. Era una copia del acuerdo de divorcio que él mismo había firmado. En la cláusula de reparto de bienes estaba escrito con total claridad: «El cónyuge A.D., Javier García, cede y transfiere voluntariamente la plena propiedad del inmueble cito en dirección del pueblo, antigua residencia de sus progenitores, así como todos los bienes muebles e inmuebles vinculados a dicha propiedad, a la cónyuge B, Deña, Isabel Montes». A partir de la fecha de la firma, la cónyuge B tendrá plenos poderes de disposición sobre dicho patrimonio. Y debajo, inconfundible, estaba su firma. La carpeta se le cayó de las manos. Se tambaleó, pálido como un fantasma. Recordó que, en su euforia por deshacerse de mí y quedarse con la villa y la empresa, ni siquiera se había molestado en leer los detalles de ese acuerdo. Había considerado la casa del pueblo como basura, y la había cedido con arrogancia para parecer generoso. Había firmado felizmente, sin imaginar que ese gesto de desprecio era, legalmente, un contrato de cesión de bienes. Él mismo, de forma voluntaria, me había regalado un tesoro de 5 millones de euros. «¡No! ¡Es una trampa! ¡Me tendiste una trampa!», gritó, desesperado. Lo miré con frialdad. «¿Una trampa? No. Simplemente anticipé tu codicia y tu estupidez. Tú mismo entraste en ella. Tú mismo firmaste. Solo puedes culparte a ti mismo, Javier». La batalla legal había terminado. Había perdido. Derrotado por su propia arrogancia, por su soberbia y su avaricia sin límites. Tras la humillante derrota legal, Javier y Laura tuvieron que marcharse del pueblo bajo las miradas de desprecio y las risas de los vecinos. El golpe para Javier fue devastador. Perder 5 millones por su propia estupidez fue más doloroso que perder su honor. Se hundió en la amargura y el alcohol, encerrándose en casa para maldecir su suerte, a mí, e incluso a sus padres por haberle dejado aquella bomba de relojería. Su carácter se agrió, pasando de ser un director de éxito a un borracho irascible. Y fue entonces cuando Laura, la mujer por la que lo había dejado todo, mostró su verdadera cara. Al ver que su presa ya no tenía valor, la zorra astuta planeó su huida, pero no sin antes llevarse los últimos despojos. Dejó de ser la amante dulce y comprensiva y empezó a reprocharle su fracaso. «¡Eres un inútil! ¡Perdiste una fortuna por idiota!», le gritaba. Mientras Javier se ahogaba en alcohol, Laura actuó en secreto. Sabía que la empresa, aunque en declive, aún tenía contratos y proyectos valiosos. Empezó a copiar sigilosamente todos los datos importantes del ordenador de Javier, listas de clientes, presupuestos y, lo más importante, el plan para licitar en un gran proyecto de un complejo comercial, la última esperanza de Javier para salvar su empresa. Con esa información,
Contactó a Ricardo Vargas, director del grupo BTEC y el mayor competidor de Javier. Le vendió todos los secretos comerciales a cambio de una suma considerable de dinero y un puesto en su empresa. No contenta con eso, se convirtió rápidamente en la amante de Vargas. Una vez asegurado su futuro, dio el golpe final. Convenció a un Javier hundido y confiado para que transfiriera todo el dinero que le quedaba en su cuenta personal a una cuenta conjunta. Ciego por la desesperación, Javier lo hizo sin dudar. Y entonces llegó la tragedia. Una mañana, Javier se despertó solo en la villa vacía. Laura había desaparecido. Su ropa, sus joyas, el coche que le había comprado. Todo se había esfumado. Horrorizado, comprobó la cuenta bancaria. Estaba a cero. Su teléfono estaba apagado. Justo en ese momento, sonó el timbre. No era Laura. Eran unos cobradores de deudas. La hipoteca de esta casa no se ha pagado. Tienes 24 horas para desalojar. Javier se quedó petrificado. Había sido engañado y desplumado por la misma mujer por la que había traicionado a su esposa. Lo había perdido todo: la casa, el dinero, su amante. Se había convertido en un auténtico indigente, en una situación mucho peor que la mía un año atrás. El karma, a veces, golpea por partida doble. La caída de Javier no se detuvo ahí. La traición de Laura tuvo consecuencias catastróficas para su carrera. Ricardo Vargas, con los planes robados, presentó una oferta imbatible para el proyecto del complejo comercial, y por supuesto, ganó la licitación. Javier, que había puesto todas sus esperanzas en ese contrato, casi se volvió loco. La pérdida del proyecto sumió a su empresa en una crisis financiera terminal. Vargas además usó la lista de clientes y empleados de Javier para lanzar una ofensiva. Ofreció mejores salarios a sus ingenieros clave y grandes descuentos a sus clientes más importantes. Se produjo una desbandada masiva. Empleados y socios, hartos de la situación, abandonaron el barco que se hundía. La empresa de Javier, HM Construction, se convirtió en un cascarón vacío, ahogado en deudas. El golpe final llegó cuando un edificio de apartamentos que había construido años atrás sufrió graves problemas estructurales. Se descubrió que Javier había usado materiales de inferior calidad para ahorrar costes. El promotor lo demandó por una suma millonaria. El escándalo destruyó lo que quedaba de su reputación. Ahora no solo se enfrentaba a la bancarrota, sino también a posibles cargos penales. Todo lo que había construido sobre la mentira y la traición se había derrumbado. Había vuelto al punto de partida, pero con deudas enormes y la amenaza de la cárcel cerniéndose sobre él. El precio de la traición, finalmente, había sido pagado. Acorralado y sin salida, Javier hizo lo que muchos hacen en su desesperación: volver al lugar que una vez abandonaron. Una tarde lluviosa, mientras yo disfrutaba de una infusión en mi casa de madera, ahora bellamente restaurada, vi una figura tambaleante y familiar aparecer en la puerta. Era él. Estaba demacrado, con la barba descuidada y la ropa empapada. No quedaba nada de su antigua arrogancia. Parecía un perro apaleado. Se quedó bajo la lluvia, mirándome con ojos suplicantes. Podría haberlo ignorado, pero sabía que era el momento de poner el punto final. Salí con un paraguas. «¿Qué haces aquí?», le pregunté, con voz neutra. Al verme, se derrumbó. Se arrodilló en el suelo mojado frente a mí. «Isabel, perdóname», sollozó. «Sé que es tarde, pero te lo ruego. Cometí un error. Estaba ciego de ambición. Ahora sé que sin ti no soy nada. ¿Podemos empezar de nuevo? Te juro que cambiaré. Solo te necesito a ti». Sus lágrimas se mezclaban con la lluvia. Si hubiera sido la Isabel de un año atrás, quizás me habría conmovido. Pero ya no. Había sufrido demasiado para caer de nuevo en sus mentiras. «Levántate», Javier, dije con calma. «¿Crees que unas lágrimas y unas promesas vacías pueden arreglarlo todo? Te equivocas. Tu error no fue la ambición, tu error está en tu naturaleza. Eres un egoísta. Tu plan siempre fue usarme y luego desecharme. No vuelves porque me quieras, vuelves porque soy tu última opción, tu único salvavidas». Se quedó sin palabras. ¿Empezar de nuevo? Sonreí con amargura. Un buen marido nunca abandona a la mujer que estuvo con él en las malas. Nunca pisotea su sacrificio. Nunca le arroja unas ruinas y lo llama afecto. Tú nunca fuiste un buen marido. Y nunca lo serás. Porque no conoces la gratitud. Señalé la casa detrás de mí. ¿Ves esta casa? Antes era una ruina, como nuestro matrimonio. Pude reconstruirla porque sus cimientos eran buenos. Su esencia era madera noble. Pero los cimientos de nuestro amor los destruiste tú con tus mentiras desde el principio. Lo que está podrido de raíz no se puede reparar. Lo miré, arrodillado y patético bajo la lluvia. Ya no te odio, Javier. De hecho, debería darte las gracias.
Tu crueldad me obligó a ser fuerte, a encontrarme a mí misma. Ahora, vete. Asume las consecuencias de tus actos. Mi vida ya no tiene un lugar para ti. Me di la vuelta, entré en casa y cerré la puerta, dejando atrás a aquel hombre y a un pasado que, por fin, estaba muerto. Tras aquel último encuentro, mi vida entró en una nueva etapa de paz. Javier desapareció para siempre. Decidí no vender la casa. Era un legado demasiado valioso. En lugar de eso, la restauré por completo, conservando la magnífica estructura de nogal y devolviéndole su esplendor con materiales artesanales como azulejos de Talavera. Construí un pequeño taller al lado, el taller de don Antonio, donde, con la ayuda de los mejores artesanos, empecé a dar vida a los diseños de los cuadernos de mi suegro. La casa se convirtió en mi hogar y en un taller-galería de arte en madera, un lugar de encuentro para amantes de la artesanía y la tradición. Mi vida estaba llena de propósito y rodeada de gente que compartía mi pasión. Una tarde, Ricardo Vargas, el antiguo rival de Javier, se presentó en mi puerta. Venía a disculparse y a contarme el final de la historia. Laura, fiel a su naturaleza, también lo había engañado y había huido con una gran suma de dinero de su empresa. Usted me ha enseñado que el karma existe, dijo, antes de marcharse. Me quedé pensando. Todos los que habían obrado mal habían recibido su merecido. Entré en casa y encendí una varilla de incienso ante las fotos de mis suegros. Miré sus sonrisas amables y sentí una profunda paz. No había defraudado su confianza. Había protegido su legado y, en el proceso, había encontrado mi propio camino y mi propia felicidad, allí mismo, en aquel viejo hogar renacido de sus cenizas.